Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por unirse a esta webinar. Bueno, mi nombre es Gabriela Arce, tengo 26 años y trabajo como docente del nivel primario. Buenas noches, mi nombre es Micaela Verón, tengo 26 años, soy kinesióloga. Ambas vivimos en Buenos Aires y pertenecemos al movimiento Puente. Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de webinar. Esta es la primera del 2023. Y bueno, en esta webinar vamos a abordar un tema de suma importancia para el hombre. Bueno, a lo largo de nuestra vida todos tenemos inquietudes. Algunas de ellas son ¿a qué estoy llamado en mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sin embargo, todas convergen en una sola pregunta que es esencial. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Hay algunas preguntas, algunas personas que se han realizado estas preguntas, se las han planteado, y hay otras personas que no lo han hecho. Por eso les proponemos este espacio para comenzar a reflexionar sobre estas preguntas, entendiendo que para llegar a la respuesta debemos transitar un camino, hacer un proceso. En esta webinar mencionaremos algunos conceptos que quizás para algunas personas son conocidos y quizás para otras no lo son tanto. De todas maneras, utilicemos este tiempo para reflexionar. Al finalizar, va a haber un tiempo destinado a responder preguntas. Por lo tanto, los invitamos a que las dudas que vayan surgiendo se las puedan ir anotando para después compartirlas en ese espacio. Y también, por último, los invitamos a que al finalizar la webinar puedan calificarla, ya que, bueno, eso nos va a ayudar a mejorar. Incluso en la misma calificación podrán dejar algún comentario. En primera instancia debemos preguntarnos cuál es la naturaleza del hombre. Y para responder a esta pregunta es importante saber que el hombre es tanto un ser integrado por una dimensión espiritual como por una material. Bien, es un ser material porque está vinculado a este mundo por su cuerpo y su mente. Por medio de los sentidos se puede vincular con este mundo, ¿sí? Y por medio del cuerpo, de la vista, del olfato, del tacto, de la audición. Y también se puede vincular con este mundo por medio de la mente, gracias a su capacidad de razonar, de pensar y de elaborar ideas. En cuanto a la dimensión espiritual, es un ser abierto a la trascendencia y al descubrimiento de una verdad más profunda. Y esto lo logra gracias a la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. ¿Sí? La inteligencia es la capacidad que tiene el hombre para pensar, para buscar y para hallar la verdad. La libertad es la capacidad de decidir, de elegir entre dos o más opciones. La voluntad es aquello que nos mueve hacia lo que se considera como un bien que fue presentado previamente por la inteligencia. Y la capacidad de amar es poder darse uno mismo al otro, poder entregarse totalmente a los demás sin poner condiciones. Y esto se logra poniendo en juego la inteligencia, la libertad y la voluntad. El hombre busca trascender. ¿Pero qué es trascender? Es moverse superando sus límites naturales, traspasando los límites espacio-temporales de nuestra existencia humana. Es un movimiento siempre con dirección hacia la superación de lo limitado, con dirección hacia el absoluto. ¿Y qué es el absoluto? Es aquello completo y perfecto, lo que existe por su propia naturaleza y por esta razón es independiente de todo lo demás. Tenemos que tener en cuenta que estas tres dimensiones que mencionamos, cuerpo, mente y espíritu, no son independientes, sino que están integradas en una misma y única naturaleza que conforman al hombre. Por esta razón no debemos caer en un espiritualismo que desprecia el cuerpo, ni en un materialismo que solo se preocupa por lo corporal y deja de lado lo espiritual, porque de esta forma, de cualquiera de las dos, el hombre sería incapaz de alcanzar la plenitud. Claro, Mica, y justamente por esta naturaleza del hombre, la búsqueda del sentido de la vida es para él una inquietud existencial.
es inherente a su esencia. Como dijo Mika, toda persona está dotada de inteligencia, de libertad y de voluntad. Y esto la hace responsable de sus propias decisiones. Y también es capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida. Y esto sea tanto en el plano personal como con los demás. Por lo tanto, cada uno tiene su propia misión que cumplir y debe llevar a cabo un cometido concreto. Pero bueno, nosotros decimos que todos tenemos una misión. ¿Qué es una misión? Bueno, una misión es el envío que se le da a alguien para desempeñar algún encargo. Es importante mencionar que la misión es única y específica en cada persona. Esto lo que quiere decir es que no es la misma para todos. Y se va desarrollando a lo largo de la vida. A la misión alguien me la da, por lo que depende de uno mismo encontrarla. Siempre sabiendo que no es uno quien inventa su misión, sino es quien la descubre. Y como venimos diciendo, el hombre está orientado a trascender, ¿sí? Y esto lo va realizando a través de la relación con otras personas. Este es un rasgo que lo caracteriza, ¿sí? El hombre es un ser relacionado y así es como se desarrolla y crece. Esto significa que, por ser una criatura social, ¿sí? La vida en relación con otros es una dimensión esencial e ineludible. Por esto, cuando el hombre se abre a la trascendencia y también hacia los demás, la persona alcanza su plena y completa realización. En la búsqueda de un sentido, ¿sí? El hombre tiene límites. Por un lado, el hombre tiende, por inercia natural, a lo visible, ¿sí? A lo sensible, a lo que puede tocar con la mano, a lo que puede comprender. Pero llega cierta situación que no puede explicarlo, ¿sí? Por medio de esas cosas que hemos dicho, ¿no? Por lo visible, por poder comprenderlo. Como por ejemplo, la muerte. La muerte, la enfermedad de alguna persona querida, quizás. Y es ahí donde el hombre cae en la cuenta de que tiene límites con los que choca y que es un ser finito. Y esto le hace anhelar lo trascendente. En la búsqueda, ¿sí? De lo infinito, se da cuenta que lo trascendental no puede solamente ser explicado por la razón, ¿sí? Aunque la razón dé certeza de la existencia de aquel trascendental. Es necesario que frene un momento y reflexione, ¿no? Y en esa reflexión pueda descubrir cómo descuida su verdadero ser al dejarse llevar por esa inercia natural de creer únicamente en lo visible, en lo sensible. Y bueno, a partir de ahí hay que jugársela, porque es necesario para su existencia. Tiene que dar un cambio para darse cuenta de lo ciego que es al creer y confiar solo de lo que pueden ver sus ojos. Y volvemos a repetir, ¿no? Es momento de jugársela. Tiene que dar un paso, un salto hacia aquello que lo trasciende. Sí, porque si la persona no se la juega por creer en lo trascendente, va a empezar a experimentar un vacío dentro de sí, que es este vacío existencial, ¿no? Y va a empezar a buscar lograr llenarlo con varias propuestas, pero ninguna de ellas cubrirá la necesidad, esta necesidad del trascendente. Porque la necesidad de lo absoluto solo la llena alguien absoluto. Y el origen de este vacío existencial está dado por la falta de relación con lo trascendente, a lo cual, como ya mencionamos, está orientado naturalmente el hombre. Entonces no es raro que se presente hoy en día este vacío existencial, porque el mundo de hoy está cerrado a la trascendencia. Esta falta de algo absoluto deja al hombre sin una guía a la hora de tomar decisiones que lo lleven a encontrar cuál es el sentido de su vida. Y algunas veces no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer, ¿no? Y en su lugar imita lo que otras personas hacen o cumple lo que otros quieren que haga, como un mandato.
Recordemos que, como decía Gaby, cada persona tiene su propia misión que cumplir en la vida. Entonces, si nos dejamos llevar por diferentes corrientes, ¿sí? O por lo que hacen los demás, o lo que los demás quieren que nosotros hagamos, esto sería un obstáculo para poder encontrar esta misión. Un ejemplo de este vacío existencial es el bajón de domingo, que es una depresión cuando la rutina y las actividades de la semana se terminan y se pone de manifiesto la falta de sentido en la vida. Otra opción es que los momentos sin actividad sean los que nos llevan a darnos cuenta de que no tenemos un sentido en nuestra vida, lo cual nos entristece y por tanto buscamos escapar llenándolo de cosas para hacer o con el uso de la tecnología, ¿no? En lugar de aprovechar ese tiempo a solas para poder reflexionar y pensar qué estoy haciendo con mi vida, por dónde voy, ¿no? Ejemplos de estos pueden ser el uso de las redes sociales, las plataformas de streaming, con el fin de alejarnos del dolor causado por el vacío existencial, y donde quizás se le da también más importancia a la realidad virtual que a lo que nos está pasando realmente. Otro ejemplo que podemos mencionar es la depresión, ¿no? Podemos imaginar a una persona que le dedica exclusivamente toda su vida al trabajo y luego le llega la hora de jubilarse. Entonces, se termina aquello que le daba sentido a su vida. O la ansiedad existencial también, que está relacionado con el hecho de que la persona tiene tantas opciones a su alcance que se manifiestan como buenas, pero como son tantas va optando, y a medida que va optando, estas no lo colman, y percibe que la próxima decisión será la que lo satisfaga. Pero como dijimos, las ofertas superan la posibilidad de probarlas, porque son muchas, y siempre habrá algo que le faltará vivir, y la persona cree que eso que le falta vivir es la razón por la cual no está pleno. Pero en realidad, sin lo trascendente, todo es relativo, no hay ninguna certeza, no hay una verdad absoluta y la persona no sabe para dónde salir corriendo, ¿no? En este tiempo, la sociedad de consumo es experta también en bombardearnos con propuestas de bienestar como sinónimo de plenitud y felicidad. Sin embargo, ninguna de estas ofertas que proponga el hombre será trascendente. De forma que aunque estemos cómodos y con todas nuestras necesidades cubiertas, siempre aparecerá la sed de trascender. Y el hombre va a intentar calmar la angustia, ¿no? Llenar este vacío existencial creando ídolos con el fin de encontrar en ellos una compensación para la pérdida del absoluto. Estos ídolos lo único que hacen es cegar la mirada de los hombres y alejarlos de aquel trascendente que da sentido a nuestras vidas. Entonces hoy debemos preguntarnos en este espacio de reflexión, ¿qué tenemos hoy como absoluto? ¿No? ¿Con qué tratamos de llenar este vacío existencial? Bien, como vos decías, Mica, el tema del trabajo, ¿no? A lo largo de la vida la persona trabaja y lo hace para satisfacer necesidades y carencias, ante todo, materiales. Pero el trabajo en sí también tiene un valor, ¿sí? Por ser una actividad libre y creativa del hombre que lo dignifica. Esto siempre y cuando no pase a ocupar el lugar de lo absoluto, ¿no? De lo fundamental en mi vida, sino que pueda ser un medio para responder a la búsqueda de su relación con lo trascendental. Si el trabajo pasa a ser el centro de su vida, lo fundamental, lo que sucede es que lo está absolutizando, ¿sí? Y se convierte en esclavo del trabajo. Hoy en día, por ejemplo, es moneda corriente la creencia de que tener hijos impide la autorrealización personal, porque se cree que son obstáculos para llegar a cierto rango en el ámbito laboral. Esto bajo el supuesto de que el trabajo es sinónimo de plenitud, ¿no? Absolutizando el trabajo. Sí, otra forma, Gaby, en la que podemos intentar calmar este vacío existencial es con los afectos, ¿no? Poniéndolos en el lugar del absoluto, ya sean los hijos, la pareja, los amigos, la familia. Y es cierto que el vacío existencial puede mitigarse cuando el hombre encuentra un tú humano, ¿no? Porque cuando siente su soledad se da cuenta de que necesita del encuentro con un otro, porque como ya mencionamos también, somos seres sociales.
Pero esto es solo por un tiempo limitado, ya que en definitiva siempre va a llegar un momento en el que ningún encuentro humano pueda superar la última soledad que nos hace comprender la necesidad de ese absoluto. Es así. Y también, ¿de qué otra forma buscamos llenar ese vacío, ¿no? Muchas veces con el placer, ¿no? Con el fin de llenar ese vacío que siente, la persona puede caer en poner el cuerpo como lo absoluto, como ya habíamos dicho al principio, cayendo en un materialismo, ¿no? Y esta visión trae como consecuencia la búsqueda continua de placer. Y ese placer sin importarle el otro, ¿no? Porque justamente ese otro no es tomado como persona, se lo termina utilizando como un objeto, ¿sí? A la conveniencia. O quizás con el deseo de poseer a la otra persona. Si bien no debemos renegar de nuestro cuerpo, ¿no? Porque es el que le permite al hombre vincularse al mundo material, como ya hemos dicho, debemos respetar nuestro cuerpo cuidando nuestra salud. Y tenemos que cuidarnos también de no caer en una esclavitud donde nos basamos en cuántas horas estamos en el gimnasio, ¿sí? O qué tan bellos nos percibimos. Sí, otra forma con la cual llenar el vacío existencial puede ser la riqueza, ¿no? En la actualidad está enmascarado y disfrazada, que la riqueza es la voluntad de tener como fin último. Esto puede aplicar al dinero, al conocimiento y también al querer poseer personas, como decía recién Gaby. Estos son algunos ejemplos, pero tal vez a ustedes se les vayan ocurriendo otros con los que podemos caer en este intento de calmar la angustia. Pero también es importante aclarar que todos estos aspectos que forman parte de la vida del hombre en el día a día no son malos en sí mismos, sino que debemos estar atentos a darles el lugar adecuado. También es importante mencionar que cuando no orientamos y profundizamos en la búsqueda de lo trascendente, podemos caer en tener una mezcla de creencias, ¿no? Un poquito de acá, un poquito de allá, que llegan a resistir al menos un tiempo y a satisfacernos en distintas circunstancias, pero que en definitiva nunca nos colman por completo, ya que son solo intentos del hombre por darle sentido a su vida o tener algo que lo guíe, pero lo único que logran, en definitiva, es esclavizarlo. El hombre no podrá encontrar el sentido de su existencia en lo que suele llamar autorrealización, ya sea en el trabajo, estudio, poder o riquezas, o incluso en conocer el mundo. Porque cuanto más se esfuerce por conseguir esta autorrealización, más se le va a escapar y termina siendo dominado por todas estas cosas que cree que lo van a llenar, ¿no? Por el contrario, solo alcanzará la libertad en la medida en que se encuentre con aquel trascendente que lo hace descubrir su verdadero ser y cuál es la misión. Claro, y como ya dijimos y lo venimos desarrollando, ¿no? El hombre se encuentra en una constante búsqueda de algo absoluto, de algo que colme ese vacío existencial, ¿no? Y aunque crea que lo tiene todo, llega de repente el momento en donde dice, ya no puedo más. Y esto es porque las cosas de este mundo pasan, incluso nosotros, ¿no? Somos finitos, dijimos, seres finitos. Entonces llegó el momento de preguntarnos, bueno, ¿quién es ese absoluto? ¿Quién es el que le da sentido a mi vida? El que le da sentido a mi existencia. Ese absoluto que trasciende al hombre y al cual el hombre está orientado es Dios. Es Dios quien guía al hombre. Es el más allá que le suscita, es el amado que le atrae, es lo eterno, es quien lo libera de todas aquellas esclavitudes que hemos mencionado y es en quien el hombre encuentra su plenitud. ¿Y por qué? Porque es su hijo. Dios es nuestro creador y que nos crea simplemente por amor, porque nos ama. Y nos ama tanto que nos crea libres. Es Él quien nos regala la libertad para decidir.
para elegir jugárnosla y dar ese salto a lo trascendente, es decir, para elegirlo a Él. Por esa libertad que Dios mismo nos regala, Él constantemente corre el peligro de ser olvidado si es que el hombre pone en su corazón cualquier cosa que le obsesione. El hecho de elegirlo a Dios y ponerlo como eje, como centro de nuestra vida, tiene como consecuencia que todo lo demás se ordene, como vemos ahí en la diapositiva, y que todo lo demás quede en el lugar correspondiente. Dios quiere que el hombre llegue a ser feliz al encontrar el sentido de su vida. Solo en el encuentro con Dios radica la posibilidad de conocernos en profundidad y poder realizar aquello para lo que existimos, poder realizar la misión de la que venimos hablando, de encontrar el sentido más profundo de nuestra vida y de llegar a realizarlo. Algo fundamental, y es que la iniciativa siempre es de Dios. Él es quien nos busca y Él es quien nos espera. La iniciativa es de Él. Él golpea la puerta de nuestro corazón, pero nuestro corazón solo tiene picaporte del lado de adentro. Somos nosotros quienes debemos dar el paso, dar ese salto, dejarlo entrar. Y cuando lo dejemos entrar, debemos ponerlo como el absoluto que es, en el centro. Bueno, queremos hacerles una invitación, porque para continuar reflexionando sobre aquel que colma nuestro vacío existencial, sobre aquel que nos busca, que nos espera, que le da sentido a nuestra vida, bueno, los queremos invitar a la próxima webinar, en donde vamos a seguir profundizando sobre Dios. La próxima webinar se llama El Encuentro Esperado. Así que bueno, ya pueden ir quizás imaginando de quién será ese encuentro, quiénes se encontrarán. Y bueno, esta webinar, a los que los estamos invitando, se va a realizar dentro de 15 días, es decir, el jueves 6 de julio, si no me equivoco. Exacto. Muy bien. Y bueno, ya está habilitado el espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviarlas por ese medio o también en el chat. Muy bien. Pueden ser reflexiones también, ¿no? Sí, también pueden ser reflexiones. Por ejemplo, acá Gabriela menciona que los vicios también se buscan para calmar la angustia. Esta angustia causada por el vacío existencial. Uh-huh. Es verdad. A ver. Bien, ahí van llegando algunas. ¿Cómo está? No me acuerdo cómo se ve. Ténganos paciencia porque es la primera vez que exponemos usando ClickMeeting, entonces puede pasar que nos trabemos un poco, pero ahí creo que ya vamos bien publicando. Acá Matías Farías pregunta si a pesar de los límites del hombre, si yo busco algo absoluto poniendo en juego mi libertad, como dijimos, si hago crecer
interpreto si hace crecer la libertad, ¿no? Cuando busco lo absoluto. Y totalmente es así porque, como mencionamos, Dios nos da esta libertad y se pone en el riesgo de ser olvidado, pero depende de nosotros también dar ese salto y creer en Él, ¿no? Sí, en esta libertad que nos da Dios, es un regalo, ¿no? Y somos nosotros quienes decidimos. Por ahí creo que otro participante decía que a veces uno elige más otras cosas que Dios, ¿no? Pero bueno, ahí ponemos en juego este regalo que nos da Él, que es la libertad. Bien, ¿qué hacer cuando en mi entorno no se ve esta forma de encarar la vida? Bueno, es todo un desafío y un buen desafío, ¿no? Esto de poder mostrarle al otro que hay otro camino mucho más lindo, más importante, que es el que nos va a dar la felicidad absoluta, ¿no? Uh-huh. Y también yo creo que es importante mostrarlo con las acciones, ¿no? Si a mí esto me hace feliz y creo en Dios y sé que y experimento que Él colma, ¿no?, mi vida, creo que también eso se contagia. Entonces es importante también uno, a veces si no funciona el contárselo así, ¿no? Está bueno con mis acciones mostrarle a Dios. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta de Marcos que dice que cuando el hombre busca responder él mismo a sus interrogantes, puede ser que eso lo angustie. Y sí, era también lo que fuimos diciendo, ¿no? Muchas veces le escapamos a ese momento de preguntarnos, de reflexionar, ¿no? De hacer una introspección, porque quizás nos puede llegar a causar dolor, ¿no? Entonces, sí, puede ser que le escapemos a eso porque nos angustie, ¿sí? Pero es necesario también hacer esta reflexión, ¿no? Preguntarse, porque estas preguntas me van a ir llevando a ir realizando la misión que es Dios quien nos la da y a ir descubriéndola. Bien, acá hay otra pregunta de si podemos profundizar más sobre la relación entre abrirse a la trascendencia y a la misión, con la misión personal, ¿no? Bueno, esto lo vamos a abordar también en la próxima webinar, así que los invitamos de nuevo a participar. Pero algo que sí mencionamos es que en cuanto la persona, o sea, uno va llegando, va conociendo más a Dios, a este trascendente, se va conociendo a sí mismo también y a partir de ahí puede dilucidar cuál es la misión. Vislumbrar sería la palabra, cuál es su misión. Bien. Ahí van llegando otras preguntas, las estamos
hay mezclados con comentarios también, entonces estamos tratando de seleccionarlas. Bueno. Quizás esa. No. La otra. ¿Esa? Vale. Bien, acá tenemos otra pregunta, ¿no? Los afectos, la riqueza, el trabajo, el cuerpo son elementos que Dios mismo nos regala, es así. La cuestión me parece que es mantener el equilibrio, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros también lo que decíamos es que, bueno, la inteligencia también nos ayuda, ¿no? A saber qué es un bien, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Y nuestra razón también. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a decir, bueno, hasta acá esto, ¿no? Y a mantener ese equilibrio que es el que estás planteando. Y obviamente que con ayuda de Dios, ¿no? A saber hasta dónde, encontrar ese equilibrio y ese límite también. Bien, acá hay otra reflexión que dice, en mi experiencia ese vacío solo lo puede llenar cuando se hace la vivencia, experiencia del amor de Dios. Ni siquiera lo puede llenar un Dios leído o aprendido o estudiado. Exactamente. Exactamente. Bien. Bien. Bueno, otra pregunta que tenemos. Hoy muchos jóvenes buscan irse a otro país en busca de otras oportunidades. ¿Están buscando responder ese vacío? Preguntan. ¿Qué les dirían a esos jóvenes? Nosotros creemos que aunque te vayas a otro país, Dios está. Entonces, por más que quizás uno esté buscando otras oportunidades, si Dios tiene una misión para vos y vos estás dispuesto a abrir el corazón, ¿no? Para realizarla, estés quizás acá o más lejos, digamos, la misión la realizas igual. Quizás hasta abriendo el corazón en otro lugar, la misión puede ser que vuelvas o no, no lo sabemos a eso. Pero bueno, va más allá, me parece, que del lugar donde uno pueda llegar a estar. Sí, de todas maneras hay que ver si este irse a otro lugar no está tapando esta angustia del vacío existencial, ¿no? Exacto. Y es una forma de creer que en otro lugar por ahí van a encontrar la plenitud, que era esto que mencionábamos de la autorrealización, o de creer que la próxima decisión que yo tome es la que me va a llenar, ¿no? Y la realidad es que el vacío existencial, si lo tenés, va a ser el mismo acá o en otro país. También depende de la persona, ¿no? El por qué se va.
Bien, acá hay una que dice, ¿pueden profundizar por qué dijeron que es necesario un encuentro y la frase la iniciativa es de Dios? Bien, la iniciativa es de Dios porque es Él el que nos busca, ¿no? Es el que viene a nuestro encuentro siempre, pero nosotros somos los que a veces le hacemos oídos sordos, ¿no? Claro, el Y que no da lo el queremos. primer paso es Él. Exacto. Y este encuentro con Dios es necesario para llegar a saber cuál es el sentido de mi existencia, porque es el único que nos va a conducir a nuestra misión, ¿no? A descubrir cuál es y a poder desarrollarla a lo largo de nuestra vida. Por ahí el hombre, contestando también otra pregunta que hay ahí, el hombre busca por otros lados, pero no lo completan. Claro, y sigue buscando. Y sigue buscando. ¿No? Hasta llegar a ese absoluto que lo colme, que es Dios. Bien. Creo que quedaron contestadas las preguntas. La mayoría. La próxima webinar es el 6 de julio a la misma hora, así que los esperamos. Y recuerden, al finalizar la webinar van a tener el espacio para poder calificarla, ¿sí? Y para poder dejar sus comentarios. Bueno, les agradecemos por el tiempo, por las reflexiones, por las preguntas. Así que bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo 6 de julio. Exacto. A las 21 horas. Muchas gracias. Buenas noches.